Hola a todos y bienvenidos. Antes de comenzar con esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos un like si te gusta el contenido. Además, déjanos un comentario con tu opinión, nos encanta leerte. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Hola, me llamo Daniel y vivo en un vecindario tranquilo en las afueras de Phoenix, Arizona. Al menos, eso creía hasta que mi vecino se mudó. Siempre había disfrutado de mi casa y del pequeño patio trasero donde mi perro, Max, podía correr libremente. Max es un malamute de Alaska de 50 kilos, un perro grande pero de corazón noble. Desde que lo adopté, ha sido mi compañero incondicional, mi familia. Por eso, ver cómo alguien destruye esa paz que teníamos me ha llenado de frustración y dolor. Pero lo peor no es la molestia, sino lo que ese vecino me obligó a soportar. Greg llegó al vecindario hace poco más de un año. Al principio, intenté ser amable. Quise darle la bienvenida y comenzar con buen pie, pero rápidamente se mostró como alguien que no tiene interés en las normas ni en la convivencia. Era el tipo de persona que siempre hacía lo que quería, sin importarle a quién afectaba. Organizaba fiestas ruidosas entre semana, cortaba ramas de los árboles de los demás porque obstruían su vista y se burlaba de cualquiera que intentara hablar con él. Yo ignoré gran parte de su comportamiento hasta que apareció con su nuevo juguete, un dron. Al principio, parecía algo inofensivo. Veía cómo lo volaba por el vecindario, haciendo piruetas y explorando con curiosidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a ir cuesta abajo. Greg empezó a usar el dron para espiar las ventanas de las casas, siguiendo a los peatones e incluso compitiendo con los autos que pasaban por la calle. No respetaba la privacidad de nadie y, para mi horror, comenzó a usarlo para acosar a Max. Ese dron se convirtió en la herramienta de su crueldad. Cada vez que Max estaba tranquilo en el patio trasero, Greg volaba su dron directamente sobre su cabeza. Lo hacía bajar tanto que casi lo rozaba, mientras giraba de manera impredecible. El ruido del aparato y sus movimientos bruscos aterrorizaban a mi perro. Max, mi fiel compañero, empezó a mostrarse ansioso y temeroso, algo que nunca antes había visto en él. Intenté razonar con Greg, explicándole que lo que estaba haciendo no solo era molesto, sino cruel. Pero cada vez que lo enfrentaba, él se reía en mi cara y me decía que me relajara. Me enfurecía su actitud, su falta de empatía y su risa, como si el sufrimiento de mi perro fuera un chiste para él. Una tarde, volví a casa después de un largo día de trabajo y encontré mi patio trasero en un estado que nunca olvidaré. Había pedazos de plástico y cables esparcidos por todas partes, y en el centro de todo estaba Max. Mi perro tenía algo en su boca y, al acercarme, me di cuenta de que había atrapado el dron. Lo había destrozado por completo, rompiendo cada pieza con sus mandíbulas. Mi corazón se partió al pensar en cuánto miedo y frustración había acumulado Max para llegar a ese punto. Pero mi reflexión no duró mucho, porque los golpes furiosos de Greg en mi puerta interrumpieron todo. Cuando abrí, Greg estaba fuera de sí. Gritaba que mi perro, al que llamó bestia, había destruido su dron y que yo debía pagarle 500 pesos por los daños. Intenté mantener la calma y explicarle que esto no habría ocurrido si hubiera respetado mi propiedad y dejado de molestar a Max. Pero Greg no estaba interesado en escuchar razones. Me amenazó con demandarme y, antes de irse, me advirtió que me arrepentiría. Unos días después, recibí una citación del juzgado. Greg estaba demandándome no solo por los 500 pesos del dron, sino por otros 500 pesos adicionales por negarle el acceso a mi propiedad para recuperarlo. Mi indignación no tenía límites. Investigando, descubrí que el modelo de dron que tenía costaba solo 50 pesos. Estaba claro que Greg estaba exagerando todo para sacar provecho de la situación. Decidí que no iba a dejar que se saliera con la suya. Reuní todas las pruebas posibles, videos de mis cámaras de seguridad que mostraban cómo acosaba a Max con el dron, registros de las veces que llamé a la policía para quejarme y, lo más importante, las facturas médicas del veterinario que documentaban el impacto que esta situación había tenido en Max. Mi perro, que antes era feliz y tranquilo,
había desarrollado ansiedad severa. El veterinario tuvo que recetarle ansiolíticos y hacerle radiografías para asegurarse de que no se hubiera tragado ninguna pieza del dron. Cuando llegó el día del juicio, Greg entró al tribunal con una actitud arrogante, como si ya hubiera ganado. Alegó que yo había entrenado a Max para atacar su dron, un argumento tan absurdo que incluso el juez tuvo que contener una sonrisa. Pero cuando fue mi turno, presenté todas mis pruebas, videos, fotografías y las facturas médicas. Mi caso era claro, Max había actuado en defensa propia contra un aparato que lo estaba acosando constantemente. El juez no tardó en tomar una decisión. Desestimó la demanda de Greg, dejando claro que no tenía fundamento legal, y además ordenó que me pagara 3,000 pesos por los gastos médicos de Max. Fue una pequeña victoria, pero no sentí alivio. Sabía que esto no era el final. Greg era el tipo de persona que no sabía aceptar una derrota. Y así fue. Unos meses después, volvió a las andadas. Compró un nuevo dron y comenzó a volarlo sobre mi propiedad de nuevo, esta vez con más discreción. Lo hacía cuando sabía que yo no estaba en casa, probablemente para evitar ser atrapado. Pero yo ya estaba preparado. Había instalado cámaras adicionales y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Una tarde, mientras estaba en casa, escuché el familiar zumbido del dron. Sentí una mezcla de furia y determinación. Salí al patio y vi cómo el dron bajaba lentamente, como si estuviera inspeccionando algo. Había colocado un cartel en el suelo que decía, «Cuidado, cementerio de drones». Cuando el dron bajó lo suficiente, tomé un bate de béisbol que había escondido cerca y, con un solo golpe, lo destrocé. Recogí los restos, los coloqué en una caja y se los dejé a Greg con una nota que decía, «Demándame de nuevo si quieres, pero sabes cómo terminará esto». A partir de ese día, Greg dejó de volar drones sobre mi propiedad, pero la situación dio un giro aún más perturbador. Mientras revisaba la tarjeta de memoria del último dron destruido, descubrí algo que me heló la sangre. Había grabaciones no solo de Max, sino también de otros vecinos. El dron había capturado imágenes de mujeres en situaciones privadas, como en sus baños y vestidores. Fue entonces cuando me di cuenta de que Greg no era solo un vecino molesto, era un peligro. Decidí llevar las grabaciones a la policía, aunque sabía que podía haber repercusiones para mí por destruir el dron. Para mi sorpresa, las autoridades tomaron mi denuncia en serio. Las grabaciones eran pruebas contundentes de que Greg había invadido la privacidad de muchas personas. Poco después, la policía inició una investigación formal. Finalmente, Greg fue encontrado culpable de varios delitos relacionados con el uso indebido del dron y la invasión de privacidad. Fue multado y, para mi alivio, obligado a mudarse del vecindario. Ahora, Max y yo podemos disfrutar de nuestra casa en paz, sabiendo que estamos a salvo de su acoso. Esta experiencia me enseñó lo importante que es defender lo que es justo, incluso cuando parece difícil. Max no solo es mi perro, es mi familia. Y haría lo que fuera necesario para protegerlo. Gracias por acompañarnos en esta historia, esperamos que la hayas disfrutado. No olvides suscribirte para más historias fascinantes de Reddit, activar la campanita para no perderte ninguna, y regalarnos un like si te ha gustado. Vuelve pronto para más relatos impactantes y emocionantes. Nos vemos en el próximo video.